Nuevamente me da gusto saludarte, mi querido joven, que me veo, me oye mediante esta grabación. Es un gozo nuevamente para mí el poder compartir contigo la meditación del día lunes 14 de marzo, que se encuentra en San Mateos 12, 31 y 32. Y dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Y el contenido lleva por título, el pecado que no tiene perdón. Vamos a ver cuál es ese único pecado, el cual no tiene perdón. Supongo que al leer el texto que da inicio a la lectura de hoy, te da curiosidad por saber cuál es ese pecado que Dios no puede perdonar, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando escuché también por primera vez este versículo y antes que pudiera yo entender o alguien me explicara qué significa, yo también digo, bueno, ¿cuál será ese pecado que Dios no perdona? Posiblemente tú estás en la misma situación en este momento. Sin embargo, quizás hayas pasado por alto que lo primero que Cristo dice es que todo pecado será perdonado. Estas palabras son claras y son palabras contundentes. Nunca debes creer que has cometido un pecado, por grave que sea, que está fuera de los límites del perdón divino. Todo pecado será perdonado por lo menos 70 veces 7. Es decir, cada vez que acudas a Dios en busca de su perdón, Dios perdonó la traición de Pedro, el adulterio y el asesinato cometido por David, todas las atrocidades de Manasés. De hecho, esta historia de Manasés es una bonita historia en donde nos muestra cuán grande es el amor de Dios por la humanidad, por ti y por mí. Manasés fue un rey malo, fue un rey que hizo abominación delante de Dios, tanto así que dice la Biblia que ofreció a sus hijos en sacrificio en fuego a otro Dios. Mas sin embargo, después de una cierta circunstancia en que él se metió, él se arrepintió y ¿sabe qué pasó? A pesar de todo lo que había hecho, Dios lo perdonó. Esa es una gran esperanza para nosotros, para ti, para mí, que no importa qué es lo que hayamos hecho hasta hoy, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Por lo tanto, Él también te perdonará todas las veces que te arrepientas de tus pecados, así como ya mencioné, como perdonó a Manasés, como perdonó a David, como perdonó a Pedro, como perdonó a la mujer que cometió adulterio. También Dios, si te arrepiente, te puede perdonar. Sí. Sé que de todas formas tú quieres saber cuál es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿sí o no? El pecado contra el Espíritu Santo no es un acto, sino un estado. La Biblia dice en Hebreos 5:3 que la mentira es un pecado contra el Espíritu Santo, pero nadie duda que Dios puede perdonar al mentiroso. En Efesios 4:30, Pablo nos advierte que nuestras acciones pueden entristecer al Espíritu Santo, lo cual implica que en realidad no exista un pecado que no sea cometido contra el Espíritu Santo. Pero la declaración de Jesús no se refiere a actos, sino que se refiere a una condición de permanente rechazo a la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo se está llamando, cuando tú sientes en tu mente, yo creo que eso es algo muy cierto. Tú estás sintiendo ahorita en tu mente que lo que hiciste, que lo que has estado practicando está mal, que necesitas arrepentirte.
que necesitas dar un giro nuevo a tu vida, mas sin embargo no lo haces. Entonces ese rechazo constante a la voluntad de Dios es la condición a la que el versículo se está refiriendo. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú ya no oyes lo que el Espíritu Santo te está diciendo y continúas haciendo tu voluntad. Mateo dice que los fariseos y los escribas rechazaron la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo por medio de Jesús y se la atribuyeron a los poderes de Satanás. El pecado de ellos consistió en permanecer en un estado de incredulidad, de permanecer en un estado de incredulidad y de desprecio contra Cristo. Aunque los fariseos pecaron contra el Espíritu Santo, como vemos en Mateo 12, 24 al 31, la Biblia dice que muchos de ellos, ¿qué pasó? Muchos de ellos recapacitaron, entregaron su vida a Cristo y se unieron a la iglesia. Tal fue el caso, probablemente lo sepas, el caso de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era un maestro de la ley. Él, acuérdense, fue el que fue a buscar a Jesús una noche. Él se arrepintió de sus pecados y al final él se entregó a Jesús y terminó dando de sus posesiones para la obra del evangelio. Así que entonces no todos los fariseos se perdieron, no todos rechazaron al Espíritu Santo, porque precisamente ese es el pecado contra el Espíritu Santo, cuando rechazamos constantemente el llamamiento de Dios. Así que la invitación de Dios para ti y para mí es que no sigamos permaneciendo en nuestro pecado. No continuemos haciendo lo mismo. Ven a Jesús. Él te perdonará, como dice la etiqueta de hoy. Y la etiqueta de hoy dice perdón divino. Jesús perdona. Bien, así que ya yo creo que te quedó claro lo que significa el pecado que no tiene perdón, o lo que significa el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo que Dios no perdona. El único pecado que Dios no perdona es cuando no obedeces a la voz del Espíritu Santo, cuando te rebelas a su llamado, cuando a pesar del llamado que tú oyes, que el Espíritu Santo te dice no hagas eso porque está mal, y tú continúas persistiendo en el pecado. Solamente ese es el pecado que Dios no perdona, cuando tú no te arrepientes y no pides perdón. Que el Señor te bendiga.